de la presencia del Señor. Amén. Bueno, este tiempo ya nos preparamos para recibir la llenura del Espíritu Santo como última plenaria. Aunque el Señor ya nos ha estado llenando y llenando y llenando desde ayer, desde que comenzó el encuentro. Hace un tiempo maravilloso donde el Señor ha tratado nuestra identidad. Nos ha revelado también esas formas de esos enemigos de la identidad, como es el rechazo, como es el espíritu de orfandad. Entonces, ahora nos corresponde ser llenos del Espíritu Santo, y es lo que necesitamos. Necesitamos cada día buscar la presencia del Espíritu de Dios, porque sin Él no somos nada. Me quebranta mucho ver los niños como dice la palabra: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ellos están viviendo una relación personal con Dios. No se trata solamente de tener una guardería o alguien que los acoja, que los guarden para que los padres puedan estar tranquilos, sino que les estamos enseñando a tener un verdadero encuentro con Dios cada día, enseñarles a orar, a tener su relación con Dios, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no les enseñamos desde niños, cuando llegan a la edad de adolescentes, a la juventud, muchas veces nuestros jóvenes se pierden porque nadie les enseñó a tener un verdadero encuentro con Dios, ¿verdad? Y el verlos así quebrantados, que ellos se dan cuenta de su pecado, que ellos se dan cuenta de lo que es tener una relación con Dios, eso es lo más importante, amén. Y hay tiempo donde hemos llorado en su presencia, en la presencia de Dios, hemos reído, hemos compartido todos juntos, hemos comido hasta el cansancio, hemos danzado en su presencia, hemos pasado momentos de comunión muy buenos. Y cuando estamos aquí todos juntos alabando a Dios, todo parece muy bonito. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a casa, cuando ya empezamos a enfrentarnos a los problemas que tenemos día a día, cuando llegamos a nuestros lugares de trabajo, cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles, injustas, muchas veces momentos de opresión, muchas veces momentos de dolor, de enfermedad? Muchas veces tenemos que enfrentar traiciones, resolver conflictos familiares o luchar con decepciones personales, y eso nos corresponde a todos. Todos tenemos que batallar en el día a día. Y para que tú puedas tener una verdadera identidad como hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios posicionado y bien cimentado en la roca firme que es Cristo, necesitamos una total dependencia del Espíritu de Dios. De lo contrario, nuestra vida espiritual se va enfriando y se va apagando. Y como siempre decimos, no se trata de ir a fichar a una iglesia cada domingo. Se trata de que de lunes a lunes tú vivas en la presencia del Espíritu de Dios, en la presencia de Dios. Que en tu casa puedas hablar la palabra con tus hijos, puedas levantar un altar de adoración, puedas compartir en familia, en matrimonio o en hermanos en Cristo, que puedas disfrutar de la presencia de Dios. Cuando Jesús resucitó, Él se presentó a los discípulos y les dijo: no se vayan de aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y estaban todos reunidos y estaban todos esperando ese momento en que llegara el Espíritu de Dios. Pero había una característica muy importante entre todos los discípulos: es que todos estaban unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Y eso es lo primordial en una iglesia, estar unidos. Pueden haber problemas, pueden haber batallas, porque siempre luchamos, tenemos un enemigo en común, que es Satanás y todos sus demonios. Y contra él es la guerra. Nuestra guerra no es contra carne y sangre. Nuestra guerra, tu guerra, no es contra tu padre, ni contra tu madre, ni contra tu esposo o tu esposa. Nuestra guerra es contra Satanás y sus huestes espirituales de las regiones celestes. Y necesitamos aprender cada día a librar esas batallas, porque cada día luchamos con malos pensamientos,
con desánimos, luchamos con dolores, con enfermedades, con problemas financieros, con tener que perdonar muchas veces a varias personas, y necesitamos tener una total dependencia del Espíritu de Dios. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque cuando Jesús se fue, Él dijo a los discípulos: no os dejaré huérfanos. ¿Se acuerdan que el pastor nos hablaba que la característica de una persona que no tiene identidad es que es huérfano? Y cada vez que tú te sientes huérfano en un lugar, es porque no estás viviendo una total dependencia del Espíritu Santo. Porque cuando el Señor dejó al Espíritu de Dios en nuestra vida, Él lo dejó para que no nos sintiéramos solos, para que no nos sintiéramos huérfanos. Yo siempre digo que cuando me convertí, lo que más me impactó, aparte de saber que Jesús estaba vivo y que tenía perdón de todos mis pecados, que podía tener la salvación, una de las cosas que más me impactó fue el amor entre los hermanos, que había una familia. El hecho de poder tener una familia en Cristo, eso es maravilloso. Es más, te puede tratar muchas veces mejor la familia de la fe que la familia de sangre, ¿sí? Muchas veces encontramos más ayuda, más consuelo, más fortaleza entre los hermanos de la iglesia que entre la familia de la sangre. Por eso dijo Dios que tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y quiero que en este momento, cuando tú estés, ahora que vamos a adorar al Señor, vamos a entrar a un tiempo de adoración buscando la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que el Señor ya nos ha hablado si hay que perdonar, si hay que soltar cargas, si hay que soltar fortaleza mental. Ya Dios nos ha estado liberando a todos desde el jueves, creo que lo está haciendo, gloria a Dios. Pero ahora vamos a buscar la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu de Dios, para que te vayas de aquí totalmente lleno del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros estamos en nuestros hogares y luchamos y batallamos, nos acordaremos de que el Espíritu de Dios está con nosotros. Cuando llegues a tu instituto, te vas a acordar que Jesús está contigo. En tus lugares de trabajo te vas a acordar que Jesús está contigo. En cada problema vas a recibir la llenura del Espíritu Santo. Dice Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra otro consolador viene de la esencia de Jesús. Jesús mismo, Él dice: vendrá otro igual que yo, igual, con la misma esencia, con las mismas características, con el mismo poder. Está hablando de Él mismo, pero en otra persona que iba a estar aquí en la tierra. Jesús se fue, está sentado a la derecha de Dios Padre, pero el que está aquí con nosotros cada día de nuestra vida es el Espíritu de Dios. Y muchas veces se nos olvida y decimos: sí, Jesús caminó con los discípulos, hizo milagros con los discípulos, liberó con los discípulos, hizo milagros, sanidades, liberaciones con los discípulos, pero después murió y se fue, resucitó. Pues que cuando Él, antes de Él irse, dijo: os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, recuérdalo bien, el Espíritu Santo está contigo para siempre. Es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros, y está hablando a la iglesia, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está con vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Él vive en ti. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón, Él vive en ti y está contigo y está sobre ti. Es una cobertura total del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Mora en ti, estará con vosotros y estará sobre vosotros, dice la palabra. Juan 5:17 dice: al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros
y será en vosotros. Y Hechos 2:4 dice que cuando estaban todos allí reunidos, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es maravilloso. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo te bautiza? Porque empiezas a hablar en nuevas lenguas. Esa es una señal. Hay personas que son investidas y llenas del Espíritu Santo, pero que no hablan en lenguas, pero se les manifiesta otros dones. El don de sanidades, el don de servicio, el don de misericordia, el don de la compasión. Para mí, uno de los dones más hermosos es el don de la compasión. Es el don de Jesús. Cuando tú ves a una persona que necesita ayuda y te mueve la compasión y tú dices, tengo que ayudar a esta persona. Y ayudarle sin esperar nada a cambio. Ese es el don de la compasión. No solamente no solamente los dones son predicar o cantar. El don de misericordia, el don de hacer justicia, el don de servir, el don de la fe. El don de la fe es impactante. Porque si tú tienes fe como un granito de mostaza y dices a esa montaña, muévete de aquí para allá, será hecho. Y ese don de la fe lo puedes usar para hacer milagros, lo puedes usar para orar por algún enfermo, lo puedes usar para levantar a alguna persona que está decaída. El don de la fe. Y esos dones se manifiestan cuando el Espíritu de Dios llega en una atmósfera así como la que estamos viviendo en este fin de semana. Y se manifiestan en nuestras vidas. Pero luego tenemos que actuar, porque los dones son movidos con la obediencia, ¿verdad? Hay evidencias de la plenitud, dice en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es cuando tú llegas a tu casa y empiezas a hablar a tu familia o empiezas a recordar todo lo que Dios te ha hablado en este encuentro y ya quieres salir a predicar a las calles, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a la gente con la que te rodeas y le dices, el Espíritu de Dios es real, Jesús es real. Y esa es una manifestación también de la llenura del Espíritu Santo. Saben que cuando tú salgas de aquí tú digas, quiero predicar la palabra por la calle, quiero traer a mis amigos, a mis vecinos, a mi familia, que todos se conviertan. Cuando yo me convertí en esta semana, me quedaba una semanita en Colombia y dije, quiero en estos 7 días que me quedan, cada día que se convierta un miembro de mi familia. Uno, yo le pedí al Señor, 1 por día. ¿Y sabes qué hice? Le predicaba a 1 por día. Y llamaba a la pastora. Yo era muy pesada con los pastores. Yo le decía, pastor, ¿dónde hablan la palabra hoy? ¿Dónde hay célula? No, hija, eso queda muy lejos. O sea, en Colombia, ¿saben que todo queda lejos? Dígame dónde es, porque yo lo voy a llevar, porque quiero que alguien le hable a Jesús. Quiero que alguien le hable de Jesús a mi prima, a mi tía, a mi familiar. Vale, estamos en tal lado. Me lo llevaba, se convertía. Al otro día otro, y al otro día otro, y otro, y otro. El último día recuerdo que organicé un culto. Yo no sabía predicar, yo no sabía orar, yo no entendía la palabra. Sabía leer, pero yo no entendía nada. Solo sabía que Jesús era real y me había cambiado a mí. Y quería que Dios cambiara la vida de toda mi familia. Y organicé un culto allí en Galicia, en la casa de mi hermano. Invité a todos los vecinos, los amigos, los que antes bebían conmigo y se emborrachaban conmigo, los que se iban a la discoteca conmigo, me los llevaba a todos al culto. Ese día reunimos 25 personas en una casa. Y yo prediqué. Yo dije, bueno, voy a predicar. Nadie conocía la palabra, pero yo sí sabía una palabra, que fue lo que Dios marcó mi vida, que era sobre el diezmo y la ofrenda. Imagínate, la primera predicación mía fue la del diezmo. Y ese día empecé a predicar lo que yo había entendido, esa verdad de por qué no había abundancia en mis manos, porque si trabajaba de día y de noche,
Llegaba el dinero a mi mano y se me escapaba como el agua. Y yo entendí eso. Primero se convirtió en mi bolsillo que en mi corazón. Entendí que si yo estaba robando a Dios en mis diezmos y en mis ofrendas, había una maldición que pesaba sobre mi vida. Y yo dije, de razón no tengo nada, le he robado toda la vida a Dios. ¿Cómo rompo esa maldición? Yo todo el tiempo, ¿cómo rompo eso? ¿Qué tengo que hacer para romper esa maldición? Y bueno, de eso les prediqué y recogí una ofrenda y la mandé a la iglesia donde me convertí. A partir de ahí, de ese culto, se levantó una iglesia allí en Galicia. De ahí se convirtió mi hermano, mi cuñada y toda la familia allí. ¿Y a qué me refiero? Que cuando hay la llenura del Espíritu Santo sobre una vida, todo cambia. Tu vida cambia, tus relaciones cambian, tu familia cambia. Hay algo, hay un impacto. Por eso dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando seáis investidos del Espíritu Santo. Esa palabra poder se traduce como, en griego es dinamos, que se traduce como dinamita. Cuando hacen explotar una dinamita, ¿qué pasa? Hace un estruendo, hace un boom, ¿verdad? Y todo es sacudido. Eso hace el Espíritu Santo en tu vida cuando eres lleno, cuando eres investido del poder de lo alto. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Así que cuando tú eres investido del poder de lo alto, cuando eres bautizado en Espíritu Santo y fuego, no solo cambia tu vida, cambia tu manera de hablar, tu conversación es diferente, porque ya no hablas de las cosas del mundo, sino que hablas de las maravillas que Dios está haciendo en tu vida. Se obtiene un cántico nuevo, se vuelve uno más agradecido, vamos soltando la queja. Recuerden que la queja es un pecado. Y te conviertes en un siervo con identidad del reino de Dios. Estás deseando servir a Dios en lo que haga falta, en lo que sea. ¿Por qué? Porque has entendido que Jesús dio su vida por ti y que toda tu vida eres deudor de Jesús. ¿Y cómo devolvemos esa deuda con Jesús? Sirviéndole con amor toda nuestra vida, con amor, con pasión. Y una persona llena del Espíritu Santo tiene que tener frutos. Dice la palabra en Gálatas 22:23: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando tú eres investido del amor de Dios, cuando eres investido de la paz de Dios, cuando eres lleno del gozo de Dios, cuando eres lleno de la paciencia, de la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, tu carácter es cambiado, tienes más amor por la gente, aún por la gente que te hace daño. Y eso es un misterio de Dios, amar a los que nos hacen daño. Es un misterio, ¿verdad? Pero eso es el amor de Dios. ¿Cuántas veces le hacemos daño a Jesús? Con nuestro pecado, con nuestras dudas. La incredulidad es un pecado y le hacemos daño al Señor. Pero aún con todo ese pecado que nosotros cometemos tantas veces contra el Señor, Dios mismo nos muestra nuestra verdad, la verdad de la condición de nuestro corazón, y nos da otra oportunidad para que volvamos a Él, para que nos levantemos como guerreros del ejército de Dios y que les sirvamos. Voy a invitar al grupo de alabanza que se vayan preparando. Y hubo un momento cuando estaban los 120 del aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Todos. Dice, cuando la Biblia dice todos fueron llenos, es que ninguno se quedó fuera. Todos eran, desde el más pequeño hasta el más mayor.
estaba Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco, fue lleno del Espíritu Santo. Y miren que la diferencia entre unos y otros, cada uno pasaba una tribulación. Esteban, antes de morir, la Biblia dice que estaba lleno del Espíritu Santo antes de morir. Era una tribulación la que estaba viviendo, ¿verdad? Cuando viene la llenura del Espíritu Santo, no siempre viene cuando estás en tu mejor momento. La llenura del Espíritu Santo puede venir en tu peor crisis. La llenura del Espíritu Santo puede venir cuando peor te sientas, cuando más enfermo estés, cuando estés más lleno de deudas. O puede venir en un momento donde Dios quiere transformar totalmente tu vida, que estás tan vacío. Pero Dios dice: me cansé de verte así. Me cansé de ver que vas de un lado para otro y no te ubicas. Cuando Dios se cansa de ver que uno va de un lado para otro perdido, sin identidad y sin rumbo, Dios te coge como me cogió a mí, te sacude y nos sacude. Cuando Dios nos sacude todo. Nos saca los demonios, nos saca la vieja mentalidad, nos cambia totalmente. Los creyentes de Éfeso tenían todos los frutos del Espíritu Santo, y usted y yo podemos tenerlo. O tal vez tú digas: no, es que yo ya fui bautizado en el Espíritu Santo hace años, empecé a hablar en lenguas. Pero es que ahora también puedes ser lleno otra vez, ser lleno del Espíritu Santo. Y si tal vez tú dices: yo nunca he experimentado la llenura del Espíritu Santo, nunca he experimentado el bautismo del Espíritu Santo y fuego, hoy puedes vivirlo. ¿Sabes qué se requiere? Un corazón arrepentido, un corazón agradecido. Un corazón arrepentido, un corazón agradecido. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y de la condición de tu corazón, Dios lo conoce, Dios te oye. Y cuando tú empiezas a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida hasta ahora, Dios lo cambia todo y te llena. Jesús dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que le piden. Así que en esta tarde yo quiero que en medio de esta adoración, que tú te pongas en pie, que puedas entrar en adoración con el Espíritu Santo. Si te quieres quedar sentado, quédate sentado, pero humilla tu corazón delante de Dios. Necesitamos ser llenos y ser investidos de poder de lo alto. Viene un tiempo, estamos ya adentrándonos en ese tiempo donde viene una tribulación mucho más fuerte. Pero dice la palabra: yo estaré con vosotros todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Y si Dios lo dice, es que así es. Pero para ese tiempo necesitamos estar llenos del poder de lo alto. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra fe puede desfallecer. Te puedes enfriar y te puedes apartar. Dice la palabra: muchos me llamarán en ese día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicaba. Y dice Dios: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y saben, yo no sé si esta iglesia se va a llenar o no, eso depende del Señor y de nosotros. Lo que sí sé es que aunque seamos dos, aunque seamos los que estamos aquí, necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Y vamos a rendirnos totalmente a Dios, porque necesitamos prepararnos para el tiempo que viene. Viene un avivamiento, iglesia. Dios nos lo ha dicho muchas veces. Viene un avivamiento donde el Señor quiere usar vasos de honra, vasijas limpias para ayudar a otros. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y eres limpio de tu pecado, Dios te llena, pero Dios te quiere usar para predicar, para liberar, para sanar, para discipular, para levantar a aquellas personas que no tienen fuerza. Así que vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo. Ponte en pie, vamos a adorar a Dios.
Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza.